Muy buenos días, con el permiso de mi coordinador, el diputado Rubén Moreira, les damos la bienvenida a esta conferencia del PRI. El día de hoy hablando de un tema muy importante, que es el Plan de Desarrollo 2025, donde se ha analizado de manera profunda y estamos pues muy contentos de escuchar el punto de vista y también el posicionamiento de nuestro compañero, el diputado Samuel Palma. Así que con esto damos comienzo a esta conferencia del PRI. Buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Con el permiso de mi coordinador Rubén Moreira, quiero decirles que efectivamente nos corresponde ahora hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que desde luego tiene pues una gran importancia porque es el instrumento que pretende orientar los esfuerzos del país. Yo voy a hacer comentarios en 7 minutos sobre 5 aspectos que tienen que ver con el contexto, con el segundo piso de la transformación y con los 3 asuntos o temas que el propio Plan Nacional de Desarrollo incorpora como las vertientes que orientan pues en la perspectiva del plan, que son el cambio de régimen, la economía moral y el humanismo mexicano. Voy a empezar desde luego con el tema del contexto. Quiero decir para esto que cada 12 años en México se da la coincidencia entre elecciones en México y elecciones en Estados Unidos. Y esta es la ocasión de que se da esta coincidencia. Pero este es un asunto no meramente anecdótico, es un asunto que desde luego tiene que ver con la imbricación que tienen nuestros países, más ahora que prácticamente más del 80% de las exportaciones que realizamos tienen como destino Estados Unidos. Entonces, el de que se haya dado la elección en Estados Unidos de Norteamérica y un presidente que está dando orientaciones distintas al desarrollo de su país, tiene efectos muy importantes para nuestro país y todos lo sabemos. Aquí el asunto de los aranceles, pero no solo eso, sino también muchos otros aspectos que orientan en la migración y en la seguridad nacional y comprometen el destino del país. Bueno, pues este contexto no es considerado en el Plan Nacional de Desarrollo. El segundo aspecto tiene que ver con el segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, pues qué bueno que haya continuidad en aspectos fundamentales de una estrategia de gobierno, y así lo trata de indicar esto del segundo piso de la cuarta transformación. Pero es una continuidad que yo más bien la plantearía como continuismo, porque no hay un balance, no hay una reflexión, no hay una clara precisión del punto de partida de qué es lo que ha funcionado, de qué es lo que no ha funcionado, y en ese sentido pues plantear un segundo piso de la cuarta transformación como mero continuismo no creo que sea lo más adecuado para un plan de desarrollo. Falta pues esta visión crítica, sí hacen crítica, pero hacen crítica a la etapa que ellos le llaman neoliberal, pero no hacen crítica a la etapa populista que viene del sexenio anterior. Entonces, bueno, pues así se trata de una visión maniquea, una visión que más bien parece una postura demagógica. Ahora vamos a entrar a los 3 temas que pretenden cursar el Plan Nacional de Desarrollo, que son el cambio de régimen, la economía moral y el humanismo mexicano. En el cambio de régimen pretenden plantear en los términos del propio plan que el cambio de régimen se da en la separación. ¿Nos escuchan? ¿Ya? Bueno. Sí, ¿ya se escucha? Perdón, ¿eh? ¿Ya? Ok, muchas gracias. Entonces decíamos que 3 ejes son los que plantea el Plan Nacional de Desarrollo como las vertientes que orientan la expresión del documento, que es el cambio de régimen, la economía moral y el humanismo mexicano. A lo largo de todo el documento se repiten estos 3 conceptos. Por cambio de régimen se entiende en términos del propio Plan Nacional de Desarrollo la separación
entre el poder político y el poder económico. Así lo declaran ellos. Sin embargo, pues vemos que esto de separar el poder económico del poder político más bien está tratándose de un ajuste de actores que se vinculan al poder político, y esto pues lo vemos a través del índice de la percepción de corrupción que colocó a México a través de Transparencia Internacional como un país que se coloca pues en los lugares más más críticos de toda la historia. Desde que se mide este índice tenemos una de las peores percepciones de corrupción. ¿Qué implica corrupción? Pues implica precisamente vinculación del poder económico del poder político. Entonces este cambio de régimen que pretende plantear el Plan Nacional de Desarrollo pues no existe. Sin embargo, si hay un cambio de régimen que nosotros aquí denunciamos, que hemos platicado en el grupo parlamentario del PRI, y que se trata de un cambio de régimen democrático a un régimen autoritario. Esto está claramente establecido en términos de la concentración de facultades que se ha dado a este presidencialismo exacerbado y que proyecta prácticamente una etapa autoritaria. Ese sí es el cambio de régimen que plantea este Plan Nacional de Desarrollo. Vamos pues a un presidencialismo extremo con visos autoritarios. Ya algún autor señalaba en algún momento de los peligros de la dictadura de la mayoría. Aquí la mayoría plantea una dictadura y una serie de definiciones que afectan profundamente el régimen político y que nos coloca en un cambio de régimen político, pero en este caso de carácter autoritario. Plantean también el cambio a una economía moral, y por economía moral hablan de fortalecer un consumo a través de los programas sociales. Sin embargo, vemos con toda claridad que prácticamente nada más ven el asunto del gasto social. Nosotros estamos de acuerdo, hemos apoyado como partido todo lo que es dar impulso a mejores condiciones de vida de la población, pero también creemos que debe de haber un crecimiento inclusivo. Inclusivo sin crecimiento pues es una situación que no es sostenible, y crecimiento sin una parte inclusiva pues acaba exacerbando las desigualdades. Nosotros creemos pues que debe de haber una economía que tenga capacidad de crecimiento económico, y pues los saldos que tenemos después de este sexenio pues es un crecimiento económico de alrededor del 1% durante el año, y las perspectivas, durante el sexenio, y las perspectivas que tenemos para este año pues ya han sido desmitificadas, desmentidas por el propio gobierno en sus precriterios de política económica. Recordemos que en el presupuesto plantearon un crecimiento económico de entre el 2 y el 3%. Ahora en los precriterios de política económica hablan de un crecimiento que se va a ubicar entre el 1.5% y el 2.3%. Pero la mayoría de analistas y de empresas que llevan a cabo análisis económico, pues hay quienes hablan hasta de un decrecimiento de la economía. Entonces esta economía moral pues está siendo una economía que no tiene capacidad de generar los recursos necesarios para poder cumplir sus compromisos. Y finalmente el humanismo mexicano lo plantean ellos como una propuesta de primero los pobres y pues una visión de solidaridad, pero pues nuevamente aquí vemos claras inconsistencias. ¿Cómo primero los pobres cuando pues hay un decremento en el gasto educativo, en lo que se refiere al gasto de educación y al gasto ambiental? Estamos enfrentando circunstancias de contracción de la capacidad del gobierno para poder llevar a cabo distintos programas que la población requiere, y sin embargo sí le ponen este mote pues que se oye muy atractivo tal vez de humanismo mexicano. En síntesis les puedo decir de que el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan México son planteamientos que en buena medida se contradicen entre sí.
porque el Plan Nacional de Desarrollo plantea una perspectiva de dar continuidad a las bases que estaban planteadas en la Cuarta Transformación, y el Plan México pretende contradictoriamente incorporar algunas medidas de mercado que no reconoce el Plan Nacional de Desarrollo y que además hablan de metas distintas en términos de la posibilidad del crecimiento. Para el grupo parlamentario del PRI, pues esto pues contraviene una visión que hemos tenido siempre de impulsar la vida democrática de México, la justicia social y profundizar siempre la división de poderes, los equilibrios, los contrapesos, y esto es lo que está finalmente atacando este famoso cambio de régimen. Pues hasta aquí una postura, esperando sus comentarios. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Margarita Nicolás, de Grupo Raza. Gracias, diputadas y diputados, buenos días todavía. Buen día. Preguntarles, pero en cifras y en números, ¿cuál es la realidad de este plan que presentó la presidenta Sheinbaum relacionado pues con todo este apoyo que sé que se le va a dar al campo, a los empresarios, las becas para los jóvenes, y bueno, y vemos eventos masivos en el Zócalo enseñándole box a la gente para que se pueda defender de ya saben quiénes? Y también preguntarles, ¿ustedes creen realmente que en este plan que presentó sí tuvo la cabeza bastante fría como para decir estos son los números reales y las cifras que vamos nosotros a aplicar en presupuesto, porque se necesita mucho presupuesto para lograr estos planteamientos? Y en otro tema, diputado, parece que el partido en el poder se molestó mucho por esta carta que envió ONU Derechos Humanos en materia de desaparición forzada. Pues parece que va a haber por ahí algunos reclamos, tanto, no sé si ustedes se van a unir, de la Cámara de Diputados y la presidenta Sheinbaum mandando una carta a la ONU, precisamente reclamándole porque se está metiendo en temas que no le competen, cuando México tiene acuerdos, tratados, en donde pues se puede ser vigilado pues el asunto que está sucediendo con las desapariciones forzadas. Me gustaría saber cuál es su opinión, si realmente ONU se está extralimitando en sus facultades o tiene derecho en decir la recomendación que le hace al gobierno mexicano. Gracias. ¿Qué le parece si nos da algunos datos, don Samuel, y luego yo le contesto lo otro? Muchas gracias, con su permiso, coordinador. Bueno, en materia del crecimiento económico ya hemos dicho que hay ajuste por parte del propio gobierno a lo que planteaba en el presupuesto de egresos de la Federación. Todos podemos recordar que ahí se fijó en un crecimiento entre el 2 y el 3%, y ahora en los precriterios de la política económica se dice que para 2025 habremos de crecer entre el 1.5% y 2.3%. Entonces, bueno, pues hay una contradicción no dicha por nosotros, sino dicha por ellos mismos. Un intento de estar canalizando el gasto social, para ellos esta es una premisa y es una prioridad, pero lo que nos preocupa a nosotros es la sustentabilidad de este gasto social, porque los márgenes fiscales se han venido abatiendo y encontramos una situación donde el gobierno ha venido incrementando la deuda, y esto es tremendamente peligroso. El incremento de la deuda que hubo el año pasado, que estuvo como pretexto las obras prioritarias, pues hay dudas de que todo esto se haya canalizado a las obras prioritarias, y la deuda que se solicita para este año está por arriba de lo que se va a canalizar en obras. ¿Qué quiere decir? Que parte de ese endeudamiento se va a canalizar a gasto corriente. Entonces, esto pues es verdaderamente preocupante. Se trata pues de un sesgo pues claramente populista, es lo que yo podría decir. Margarita, le voy a pedir a nuestro amigo Mario Zamora que te dé algunos otros datos, además de los que ya tan importantes dijo don Samuel Palma.
Gracias, coordinador. Yo quisiera compartir algunas reflexiones que creo que son importantes y son llamados que queremos hacer a nuestro gobierno. Primera, todos tenemos claro que se está viviendo como un reajuste en el tema económico mundial. Esta visión de las tarifas que ha puesto la economía más importante del mundo, que es Estados Unidos y que es Donald Trump, ha venido a reajustar la visión de los distintos países. Y yo pregunto, ¿dónde está la visión de México? ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano? ¿Que no somos la economía número 14 del mundo? No vamos a opinar nada. Yo veo a China opinando y tomando decisiones. Yo veo a la comunidad europea organizándose, reuniéndose, diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a proponer aquí, vamos a proponer acá. ¿Y qué pasa con México? O sea, vamos como las caricaturas, las avestruces, a esconder la cabeza abajo de un hoyo, ¿o qué? ¿Dónde está la postura de México? Ayer, y déjenme citar algunos ejemplos, me gustó mucho, una mexicana, Salma Hayek, subió un video a sus redes sociales citando la relevancia que la comunidad latina tiene en los Estados Unidos, cómo crece el emprendedurismo de los negocios latinos a mucho mayor velocidad, los impuestos que los ilegales pagan en los Estados Unidos, que entrevistan a algunos americanos y decían, no, yo creo que ellos no pagan ni un impuesto, pagan billones de dólares, lo que ellos representan, y no hay ninguna postura del gobierno mexicano. La otra, queremos fortalecer la economía nacional. Bueno, aquí les voy una propuesta que ya hicimos los priistas en el Senado, bajemos el IVA del 16 al 10, son cerca de 3,500 pesos más para cada familia para reactivar la economía local. Cosas sensatas, cosas reales, incluso cosas que ellos en el pasado promovieron y hoy que son gobierno no dicen ni pío. Y nomás concluyo porque creo que es relevante. Hoy estamos defendiendo con uñas y dientes un tratado de libre comercio que hace años fue increíblemente cuestionado por los que hoy gobiernan. Y hoy están agarrados como de un chorro de agua. Bien lo decía ahorita el coordinador, el tiempo va poniendo a cada quien en su lugar. No dudo que en unos días más, a lo mejor el gobierno de la República pide que la calle Reforma se le cambie el nombre a Carlos Salinas de Gortari. En cuanto al tema de las personas desaparecidas, pues es una gran tragedia en este país. No hay que perder de vista algo, Margarita, esto sucede porque no se combatió el crimen. No se combatió el crimen porque hay muchos gobernadores omisos y porque tuvimos una política de abrazos, no balazos. De hecho, cuando se examina el tema de Teuchitlán, se olvida mencionar a quienes provocaron esa violencia. Hay que castigar todo lo malo que se hizo en la indagatoria, pero también capturar a los delincuentes. Lo que resolvió la Comisión para Desaparición de Personas de la ONU también es consecuencia de la poca atención que pone el gobierno federal a estos temas. Se dejó de oír lo que hace unos años ya se había adelantado por el relator en materia de desaparición de personas. Nosotros estamos de acuerdo, obviamente, con el informe, pero le hacemos un llamado o dos llamados al gobierno federal y a la mayoría. La primera, a atender con profundidad el tema de desaparición de personas y no descalificar ningún acontecimiento, ninguno de ellos. Y el segundo, ayer lo planteamos acá en la Jocopo a través de un punto de acuerdo que firmamos todas y todos aquí, para que las dos cámaras funcionen en conferencia, toda vez que se recibió una iniciativa que valoramos de parte de la señora presidenta en materia de desaparición de personas. No estamos de acuerdo en muchas cosas, que aquí hay iniciativas de todos los grupos parlamentarios, entre ellas una de nosotros, de todos nosotros, en materia de reforma constitucional, y que sería bueno que si este gobierno tiene voluntad en la paz y en la justicia, se deje ayudar y trabajemos todos juntos en esa ruta y en ese rubro. Diputado, en que se posponga hasta que tengan ya todo un balance, toda una idea clara en cuanto a la desaparición forzada, porque dice que este documento iría, no sé, junio o julio. A ver, son varias cosas. No se debe haber presentado ese documento sin escuchar a las familias de las personas desaparecidas, sin escuchar a los expertos, que es distinto, sin revisar
experiencias exitosas de otra parte del mundo. Es el momento de ver qué sucedió en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, ver qué sucedió y qué experiencias podemos traer. Sin ver las experiencias de algunos estados, por ejemplo, Coahuila, que está a la vanguardia en el tema de atención a víctimas y búsqueda de desaparecidos, con muchas cosas que en el país no existen, entre ellas una mejor legislación. Entonces, si se tarda unos meses, yo no vería problema esa legislación, siempre y cuando se combate el crimen, siempre y cuando a los gobernadores se les ponga a jalar o se pongan a jalar. Ahora, también, Margarita, están dos leyes que se han ido pateando. Son las dos relacionadas con materia de seguridad. Una con un tema de inteligencia que nosotros no estamos de acuerdo en el articulado, pero que exigimos que ya se debata, que se invite a los gobernadores, que se debata, que se escuche a la oposición. Y le voy a decir por qué es importante que se escuche a la oposición, porque la mayoría no tiene la razón. La mayoría se está convirtiendo en un monólogo que no escucha, no oye, no ve y que acá recibe instrucciones. Y aprovecho para decirle que hay un reclamo de las y los diputados del PRI hacia la mesa directiva, porque aquí solamente se discute lo que manda la presidenta. Nos hemos convertido como Cámara, por voluntad de la mayoría, no de nosotros, en una agencia en la cual se da trámite a todo lo que llega de la presidencia. Somos el DHL legislativo, así, el DHL, no correos, porque correos es ineficiente bastante. Pregunta Francisco Rubio del financiero Bloomberg. Coordinador, justamente en esto de ¿qué caso tiene ir a un periodo extraordinario para discutir algo que, como usted menciona, va a ser un monólogo? Ya está todo acordado. ¿Qué caso tiene que en la Secretaría de Gobernación se hayan abierto sus puertas para escuchar a las madres buscadoras si a final de cuentas las oyen pero no las escuchan? O sea, ese reclamo, ese dolor, pues no va a ser finalmente atendido, por una parte. Por la otra, en días recientes se encontró un buque con petróleo, bastante petróleo. Gasolina, ¿no? Gasolina. Y dicen, creo. Gracias. Producto del huachicol. Pues no se le dieron facultades a la Secretaría de Marina para administrar las aduanas. Te contesto rápido las dos. Sale, cámara. Sale, va. A ver, el tema, y qué bueno que se está escuchando a las madres y a las familias de personas desaparecidas, pero eso no viene en la iniciativa. O sea, lo que salga de ahí, ¿cómo va a ser incluido en la iniciativa? Esa es la primera pregunta. Creo que se debe haber actuado, y aquí hay gente de mucha experiencia, como Samuel Palma, desde la República, es decir, escucharlas, los poderes, legislativo, ejecutivo, los estados, y eso llevarlo pues a reservas o a otra iniciativa. Pero eso, ¿cómo va a venir a dar acá? Y lo que pues nos indica es que llega por DHL y se vota lo que sea. Y entonces nosotros no sabemos si en realidad es lo que piensan las madres o no. Por otro lado, no solamente es importante escuchar el dolor, sino también la experiencia de ellas. Una buena parte de los hallazgos que se hacen en este país son por madres buscadoras, y ellas también requieren instrumentos de protección que pueden convertirse en jurídicos, requieren instrumentos legales para hacer la búsqueda. O sea, es muy, muy complejo. Nosotros hacemos un llamado de nuevo a la mayoría a que trabajemos en conferencia. Si no, esa ley no va a estar legitimada y peor, no va a ser eficaz. En el tema del huachicol, salvo lo que algún compañero quiera decir, recordemos que el presidente López Obrador aseguraba que había 70,000 barriles diarios de huachicol. Nada más que su sexenio terminó con 340,000 barriles diarios de huachicol. ¿Qué es esto? Pues equivale al 100% de una producción de una refinería eficiente, para que lo calculemos. ¿Qué es esto? Pues equivale a darle a casi todo Centroamérica, surtirle combustible. Ese es el tamaño de lo que sucedió en este sexenio. Una buena parte de esto es el que se llama huachicol fiscal, que es, llega un buque con un permiso de importación de un producto cuando en realidad es gasolina o es diésel. Segunda parte,
que creo que es importante denunciar y que Profeco deje, iba a decir una mala palabra, pero de hacerse la que no ve, sí, de hacerse que no ve, y que se ponga a revisar las gasolineras. Esa cantidad de combustible no se reparte en tambos en las carreteras, tal vez una parte pequeña. Esa está en las gasolineras, necesariamente está en grandes depósitos de grandes empresas. Es donde está. ¿Qué está haciendo entonces? Con todo respeto lo digo, la Profeco, más que hacerse como que la Virgen le habla y lo que usted está pensando también. Pero además el daño económico es inmenso, inmenso al país. Y esto es producto pues de un entramado que permite que se haga de todo aquí. Insisto, ¿y dónde está la Marina? Ahí no se les dio a la Marina. ¿Dónde está la Marina? Se le dio facultades para administrar las ¿Y dónde aduanas? está Hacienda? ¿Y dónde está Profeco? ¿Dónde están ¿Y dónde está la seguridad y la Secretaría de Seguridad? ¿Y dónde están los gobernadores? Porque se lo digo por experiencia. Pues esos trailers pasan por estados y pasan por carreteras locales y pasan por muchos lugares y van y se surten en gasolineras que dan precios fantásticos de oferta. Yo le puedo decir que la carretera México-Nuevo Laredo es un problema, sobre todo en el tramo que es Estado de México, Hidalgo, esa parte, pues si usted surte seguramente se va a quedar tirado por ahí. ¿Por qué? Pues porque el combustible es de muy mala calidad. Pregunta Ceci Hernández de Línea Política. Gracias. Coordinador, buenos días. Y déjame te completo algo. Sí. Y por eso, para ustedes, y por eso no se nota tanto la baja de la producción en este país. Recordemos que con Peña Nieto se estaban produciendo más de 2,5 millones de barriles de petróleo y en este gobierno está produciendo 1,300,000 barriles de petróleo y eso es público. Entonces, también por esto está baja. No dude usted que pase también a sabiendas para compensar la falta de combustible. Gracias. Coordinador, buenos días a los presentes. Hacerle 3 preguntas muy breves. La primera, se supone que ayer se iba a plantear en la Junta de Coordinación Política la comparecencia del titular de Gobernación, de la Fiscalía General, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, no se hizo. Usted dice que solamente se aprueba lo que ellos quieren. ¿Cuál fue el pretexto o el motivo por el cual no se aprobó la comparecencia de estas personas para que vengan a hablar sobre el tema del rancho Izaguirre? La segunda. Te la contesto. Sí se planteó, lo planteó Acción Nacional, nosotros nos sumamos. Hay una pequeña diferencia. Yo soy de los que opina que a lo mejor tiene que ser Jocopo y las comisiones respectivas para que pueda haber un mayor intercambio público, eso sí, un mayor intercambio de ideas y no en el pleno que luego se presta pues a lo que ya ustedes conocen. Esa es la pequeña diferencia que hay, pero sí se planteó y se quedó para examen de la mayoría, que es la que decide. Gracias. Es decir, ¿en cuánto tiempo? Pues yo esperaría, pues eso lo deciden ellos. Okay. La segunda, ¿es viable todavía este Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo por las condiciones económicas mundiales y que está, sobre todo, Trump manejando a su libre albedrío? Y la tercera, este fin de semana hubo un accidente muy lamentable donde perdieron la vida 2 personas, 2 reporteros freelance. Me gustaría también tener su opinión con respecto a las nulas condiciones de seguridad para los trabajadores. A ver, hemos tomado ahí varias decisiones. Y que empiezo por la final. Perdón. Y que están supuestamente involucrados amigos de Andy Beltrán. Empiezo por la segunda. Nuestro compañero, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, presentó acá en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que tiene como objetivo, lo primero, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México profundice en las indagatorias y rinda un informe también acá a la Cámara de las y los Diputados. La segunda, donde se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aquí en la Ciudad de México y la Nacional para que atienda el caso de las familias de estas personas que fallecieron. Lo digo con mucho respeto. Ayer vimos, y con dolor,
cómo se velaba uno de los jóvenes, prácticamente en la calle aquí en Iztapalapa, por la falta de recursos. Vimos al señor padre, y el comentario es mío y de algunos de los compañeros, era el gran orgullo de su casa, el esfuerzo que hizo ese hombre, su padre, para sacarlo a estudiar a ese muchacho y ver sobre el ataúd su cámara fotográfica. Ese es lo primero que estamos nosotros exigiendo, donde Carlos Gutiérrez Mancilla presentó, que es nuestro líder de la juventud y además es presidente de la Comisión de Juventud. Lo segundo, hemos encomendado al diputado Rubiel Alonso, que forma parte de la Comisión del Trabajo, junto con los otros compañeros de la Comisión del Trabajo, que haga un análisis para presentar una iniciativa con un foro aquí de cómo se debe ofrecer seguridad social a los trabajadores de la prensa, cómo se debe ofrecer garantía de pensión, jubilación y en estos terribles casos, y cómo se deben de mejorar también de una vez los mecanismos de protección a periodistas. Y alguien me pudo decir, bueno, ¿y por qué no con otras profesiones? Bueno, porque esta es importantísima para la democracia de un país. Si no hay instrucción pública gratuita, si no hay elecciones y si no hay prensa libre, no hay democracia en un país. Son los grandes pilares en los que se sustenta un sistema democrático. Por eso debe ser prioridad para esta Cámara y para la del Senado que ustedes tengan garantías para laborar y que tengan seguridad social. Si no, se acaba la democracia. Eso hacen las grandes dictaduras, acallar la voz de la prensa para que no se transmitan, deje usted las opiniones, las noticias. Entonces, esa es la postura de nosotros. Me falta yo. Bueno, ya tanto don Mario Zamora como nuestro compañero Samuel Palma han dado nuestra postura. Yo le adelanto varias cosas. La primera, vamos a dar un gran debate el jueves. No nos gusta el jueves porque como que se dejó para que vengan los días de Semana Santa y se olvide lo que vamos a decir, pero aquí estaremos todos dando un gran debate, dando información de cómo eso no es real. Hay tres rubros, ¿no?, que yo los traduzco en otra cosa. Hacer un régimen dictatorial, que es el primero; el segundo, una economía inmoral; y el tercero, un gobierno sin humanismo. Eso es el Plan Nacional de Desarrollo. Ya lo dijo don Mario Zamora, hay problemas con la realidad económica, este país no va a crecer por la circunstancia internacional. Bueno, yo lo dudo que sea por eso. También tuvimos 6 años que no se aprovechó y se tiró todo por la borda, y vamos a votar en contra. Es un gran debate, es la primera vez que un plan nacional se vota. Entonces, no me gusta la idea de que sea a distancia, la semipresencial, pero aquí vamos a estar nosotros, porque este programa va a marcar, o este plan va a marcar los 6 años que sigue. Ya se contradice, como dijo don Mario Zamora, con los precriterios de la Secretaría de Hacienda, que son otra cosa, y con esa fantasía que se llama Plan México, que es eso, una fantasía. Una fantasía. Le pongo un dato tan sencillo que dijo hace rato don Samuel. Vamos a importar seguramente 25 millones de toneladas de maíz. En el último año de Peña fueron 18 millones de toneladas. Y eso que el presidente López Obrador dijo que sin maíz no había país. El resultado es que nos estamos terminando como país. Tenemos pregunta de Jorge Almaquio del Heraldo de México. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Oye, a preguntarle, pues es inminente lo del Poder Judicial, la elección y todo esto, pero hay quienes dicen que es necesario también hacer una reforma a las fiscalías, a las policías, a los ministerios públicos, invertirles más dinero, ustedes mismos lo han dicho. ¿Sería factible hacerlo de inmediato o qué pasaría si no se hace? Si solamente se eligen a los jueces y ya con eso ya se verifica que realmente va a haber justicia en nuestro país, ¿o qué pasa con todo esto? Bueno, la elección es una farsa y eso queda claro. Nadie sabe para qué se compite en este país.
Segundo, usted no va a elegir a los jueces donde eventualmente pueda usted tener un procedimiento, autos, un expediente, sino una parte de ello. Tercero, no se va a elegir a los mejores necesariamente. Hoy hay una lucha a ver quién es el más simpático, quién es el más ocurrente o quién incluso se denigra más para obtener un voto. Eso es lo que hoy está sucediendo. No hay un ejemplo igual en el mundo y por eso no sucede en el mundo así. Se está cumpliendo lo que dijimos todas y todos, y aquí hay excelentes abogados como don Alejandro Domínguez, que no va a mejorar la seguridad, no va a mejorar la justicia, no va a mejorar la paz. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso, está diseñado como una venganza del expresidente López Obrador contra el Poder Judicial Federal, que tenía grandes avances en los últimos 30 años y está sustentado en un total desconocimiento de lo que es el derecho. Lo digo en pocas palabras, somos el hazmerreír en el mundo. Ve usted las conferencias que se han dado recientemente, se carcajean de nosotros, y pues claro que hay que arreglar muchas instancias en materia de justicia y procuración de justicia, pero empieza porque el gobierno tenga como prioridad eso y no lo tiene. El gobierno tiene como prioridad una narrativa, estar diciendo que todo está bien cuando todo está mal. Preguntarle también acerca de la cuestión de las sesiones, tanto en comisiones como en el Pleno, que son semipresenciales. Hay también quienes dicen que se está perdiendo la seriedad del trabajo legislativo, y hay quienes también han pedido que ya se regrese a que todas estas sesiones sean presenciales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues yo creo que lo importante es que la mayoría escuche en una acción dialéctica a las otras fuerzas y se dé cuenta de que estamos aquí de buena fe y queremos un buen país. Yo creo que empezaría por ahí. Lo otro, pues sí, lo ideal es las sesiones presenciales, pero el problema viene de fondo. El problema está de fondo. Aquí nada más se está discutiendo lo que manda la Presidenta de la República. Pero debería de cualquier forma volver a este tono que tenía. Yo pienso que sí, pero me parece más importante posicionar el hecho de que aquí ya no se discute más que lo que mandan el Ejecutivo o lo que dejaron encargado. Ok, pregúntale al diputado Tony Meléndez, por favor, que me diga, por favor, cómo es la situación del campo mexicano en Chihuahua. Esa sería una pregunta, ahorita le hago otra. Gracias a todos y todas compañeros de los medios de difusión. Con el permiso de nuestro coordinador, de mis compañeros diputados, complicado por el tema de la sequía tan extrema que estamos padeciendo, no solamente el estado de Chihuahua, sino todos los estados del norte de nuestro país. Nuestras presas están prácticamente abatidas. La presa La Boquilla, que es una de las más grandes que hay en el país, la más grande de nuestro estado, está en una capacidad de aproximadamente un 14%, la presa de las Vírgenes está en aproximadamente un 11%. Eso ha propiciado de que no vaya a haber un ciclo agrícola en este año en el estado de Chihuahua, y tenemos una situación que, aunado a esto, pues viene a complicarle la actividad y la vida a nuestros paisanos del estado de Chihuahua que se dedican a temas agrícolas. Yo represento un distrito que el 80% de las personas radicadas en el 5º distrito del estado de Chihuahua son personas dedicadas a temas agrícolas. Hay datos que desde hace 2 años ellos han ingresado documentos a Conagua y que tristemente Conagua no les ha movido también absolutamente nada. Este es un estímulo, es un programa que se llama PEWA, que permite que los agricultores que explotan pozos para poder obviamente sembrar sus predios tuvieran una tarifa preferencial con la Comisión Federal de Electricidad, pero ya a raíz de que este trámite no se ha dado ante la Comisión Federal de Electricidad por parte de Conagua, ya la Comisión Federal de Electricidad no les está dando este beneficio a los agricultores. Hay personas que pagaban alrededor de 4,000 pesos por cada ciclo precisamente de riego. Ahorita esa tarifa de 4,000 pesos se les está subiendo prácticamente a 60,000, y eso obviamente pues es un tema insostenible para los agricultores. Chihuahua es productor de diversos productos, somos el productor número 1 de diversos productos que van a la canasta básica de nuestro país, y si no tenemos un ciclo agrícola de agua rodada por la falta de agua en las presas, y si ahora las tarifas eléctricas vienen a ponerle el problema más difícil, se las
los agricultores, no lo duden tantito que no vaya a haber ya productos en las mesas de los mexicanos, o en su defecto, pues obviamente la canasta básica va a subir de una manera considerable. Entonces nosotros desde esta tribuna le pedimos respetuosamente, lo vamos a hacer obviamente de manera oficial, de que Conagua, ¿verdad?, pueda llevar este documento ante la Comisión Federal de Electricidad, que los agricultores que no tienen posibilidades ahorita de regar por negación o el agua rodada, que normalmente es lo que se utiliza en nuestras entidades, pues puedan explotar esos pozos a los cuales ellos tienen permisos, tienen concesiones, y la tarifa eléctrica pues les resulte costeable para poder hacer esta actividad que obviamente representa una de las actividades prioritarias en el estado de Chihuahua. Diputado, ¿y este tema del pago del agua a Estados Unidos cómo les afecta? Bueno, directamente, si no tenemos, como dice el dicho, si debo no niego, pago no tengo, no tenemos agua en el estado. Yo creo que ahorita ese sería un tema que le corresponde al Senado por ser un tratado de aguas internacionales hecho en el 1944, y que yo creo que sería importante ver en qué condiciones se encuentra. A nosotros nos acabaría totalmente el estado de Chihuahua. No tenemos agua en nuestras presas, por lo tanto, el que Chihuahua contribuya precisamente con una parte al pago de esta agua que se le debe desde hace ya algunos años a los Estados Unidos, pues nos deja en un total estado de indefensión. Entonces, ojalá y el gobierno de la República, a través del Poder Legislativo en el Senado, pueda haber alguna negociación con los Estados Unidos, pues para que obviamente también protejan el agua, que también el derecho al agua potable, ¿no? El agua para beber de los chihuahuenses está por encima de cualquier otro tema. Ojalá y pueda haber alguna negocia por parte tanto del gobierno mexicano con los americanos, y que al estado de Chihuahua pues obviamente también se le tome en cuenta. Hubo un convenio hace algunos días en el estado de Chihuahua en relación a la tecnificación de algunas de dos distritos de riego, el 009 del área de Ciudad Juárez, el 005 de la región de Delicias, donde se va a invertir una cantidad de dinero considerable para que los agricultores puedan tecnificar su tierra, obviamente eficientar el uso del vital líquido, pero pues obviamente eso no va a ser suficiente. Sabemos de que ahorita ya estuvimos en meses pasados en una situación donde se pudo haber detonado algún problema social en un par de municipios del estado de Chihuahua, donde ya había problemas, donde un municipio no quería darle agua a otro, ¿no? San Francisco de Conchos y Camargo, y estuvo a punto de suscitarse ya un problema social por la falta de agua ya para beber, no necesariamente para el uso agrícola. Okay. Muchas gracias. Preguntarle también a la diputada Lorena Piñón acerca de la seguridad en Veracruz, cómo está en este sentido de los candidatos a los diversos puestos de elección popular. Muchísimas gracias por tan atinada pregunta. Pues quiero informarles que justo el día de hoy la aspirante, casi candidata del PRI a la presidencia municipal de Tecolutla, María Anel Poizot Irizón, hizo pues de nuestro conocimiento que recibió amenazas directas del crimen organizado, evidenciando una escalada en la violencia política que requiere intervención federal inmediata para garantizar la integridad del proceso electoral. Eso se suma a los cientos de candidatos que han sido amenazados de diferentes partidos, o sea, no es un partido en específico. Esta violencia ataca a todos, no se fija en colores. En el municipio de Amatlán de los Reyes, por ejemplo, 7 candidatos del PRI, 7 aspirantes a candidatos del PRI, se retiraron por amenazas criminales. Lo que representa un ataque directo a la democracia mexicana, a la democracia veracruzana, y exige una respuesta contundente de las autoridades de seguridad encabezadas por el secretario Omar García Harfuch. El costo de implementar medidas preventivas de seguridad para los candidatos es significativamente menor que enfrentar las consecuencias de un atentado, tanto en términos humanos como en la estabilidad política de Veracruz y la credibilidad de nuestras instituciones democráticas. Esta solicitud trasciende líneas partidistas. Se trata de defender el derecho fundamental de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes sin la influencia intimidatoria del crimen organizado que busca capturar las instituciones en el estado de Veracruz. La intervención coordinada entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Veracruz y el OPLE
Es urgente, no solo para proteger vidas, sino para enviar un mensaje contundente de que el Estado mexicano no permitirá que el proceso electoral del 1 de junio sea secuestrado por grupos criminales. Y aquí agradezco también a nuestro coordinador Rubén Moreira, a todos mis compañeros diputados, de igual manera al senador y presidente de nuestro partido, Alito Moreno, y a todos los compañeros senadores porque están pendientes de esto. Exigimos y exhortamos a Omar García Harfuch y a Loplen Veracruz que ya dé solución inmediata y que se instale pues esta mesa de seguridad para que tengan protección todos los candidatos de todos los partidos. Muchísimas gracias. Pregunta Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias. Por principio de cuentas, coordinador, las carreteras, particularmente Puebla, pero pues en todo el país, se registran asaltos diarios en carreteras. ¿Cuál es la posición del grupo parlamentario? Por otra parte, pues 30 menores asesinados en Culiacán. ¿Cuál sería su postura o la postura, por ejemplo, del diputado Mario Zamora? Y de nuevo, un poco en la línea de la pregunta que hacía mi compañera de línea política, pues no, ¿cuál es la intención de aplazar y aplazar y aplazar los pendientes de esta Cámara Legislativa? Muchísimas gracias. Pues mire, empiezo por lo último, eso lo tiene que decir la mayoría, pero yo creo que si no tienen ley, no tienen estrategia, que ya la deben haber entregado hace meses, y pareciera que hay diferencias internas en el gobierno, ¿no? Y que por eso no los dejan discutir acá, porque insisto, todo lo que se discute aquí es porque pues se les dan instrucciones de que se haga. Me regreso a lo de las carreteras, no sé si Mario quiere hablar algo de Sinaloa, me regreso a lo de las carreteras. Yo el día de hoy subí varias imágenes, una de la carreteras en Puebla y otra de la carretera México-Tulancingo. Son verdaderas trampas para los conductores. En la carretera México-Tulancingo, que cruza por dos estados, el estado de México y el estado de Hidalgo, es común que se coloquen piedras para que los autos sufran averías y tengan que pararse, ahí son asaltados. Y los dos gobernadores son omisos y sus gobiernos son incapaces. Es cierto que la Guardia Nacional no vigila, que ahí en esa carretera hay patrullas clonadas, pero también es cierto que los delincuentes no viven arriba de la carretera, que viven en las poblaciones o transitas por las poblaciones aledañas y que venden sus productos en algún lugar. Entonces, un llamado al señor Julio Menchaca para que se ponga a chambear y a la maestra Delfina Gómez para que ponga atención. Es la México de Hidalgo, es la México-Tulancingo. Y Puebla y Veracruz no tienen gobierno, ni la señora Nale ni el señor Armenta están trabajando. Y eso es, ya lo dijeron, mire la violencia que se está detectando. Pero las carreteras de Puebla, por el caso del lado de Armenta, pues todos los días hay asaltos. Yo subí hoy un video en el cual un conductor de un tráiler pues tiene que maniobrar para deshacerse de quien lo quería asaltar. La semana pasada otro igual en una carretera, y una de las más peligrosas es la México-Puebla y la Puebla-Veracruz por el lado de las cumbres, y en la México-Puebla hasta compañeros de nosotros han sido asaltados. Saliendo aquí apenas de la caseta de Chalco ya son asaltados. No quieren hacer nada, no quieren hacer nada y se recargan todavía en abrazos y no balazos. Urge que Guardia Nacional, División Carteras actúe, pero también urge que los gobernadores no dejen solo al secretario de Seguridad y pongan a hacer su chamba. No, yo creo que eso hay que estudiarlo. Lo que deberían de ponerse es a jalar, hombre. No están jalando. Si todos los días hay videos de lo que está sucediendo en Puebla, pues es cuestión de que manden vigilancia, hombre. Y la México-Tulancingo es un caso, todo el que transita o transitamos por ahí, sabemos que a determinadas horas avientan piedras. Todos los que transitamos por ahí sabemos que hay patrullas clonadas, que no te debes de parar. Hombre, ¿no saben los gobernadores? Y lo mismo le puedo decir a México-Querétaro, sobre todo en los tramos que atraviesan Hidalgo y Estado de México. Y consumir combustible en las gasolineras que esté ahí se convierte en un peligro porque puede estar dañado y los carros ahí están parados a la orilla del camino. Y en la parte esta del Estado de México,
pues todo el mundo sabe que lanzan ponchallantas. Incluso una compañera del Verde fue el otro día balaceada en ese lugar. Y no hacen nada. Nada. No sé si por que se sientan cómodos con tanto criminal circulando en las carreteras, porque sean incapaces o porque no hay coordinación. Que el último acontecimiento fueron 9, ¿no? Sí. Gracias, coordinador. Yo haría ese comentario. Efectivamente, el día de ayer en Culiacán amanecimos con la noticia que uno de estos centros, en teoría de rehabilitación, sufrió un atentado donde murieron 9 personas y 5 más heridas. Cuando uno lee el testimonio de uno de los que quedó con vida, dice, no nos mataron a todos porque se les atoró el arma. Y cuando uno lee que anuncian con bombo y platillo una inversión que dicen que Netflix va a hacer en México de más de 1,000 millones, pues se quedan cortos. Estoy seguro que Netflix debe estar súper interesadísimo en venir a México a escuchar a la gente, porque los guiones que tiene la realidad en México son muchísimo más increíbles que cualquiera que se le ocurra a cualquier redactor que tenga Netflix. No perdamos o no normalicemos este tipo de cosas. Esos centros de rehabilitación, hasta donde tengo yo entendido, pues deben de estar registrados, deben de estar monitoreados, deben de estar vigilados por las autoridades, no sé si locales, estatales o incluso federales. Yo veo al secretario García Harfuch que sale y dice que han disminuido los homicidios en Sinaloa en 25%. Pues yo no sé dónde sacan esas cifras. En Culiacán, vayan a las 6 de la tarde, a las 7 no hay nadie en la calle, todos los días siguen anunciando cierres de negocios. Entonces yo sí creo que este tipo de situaciones no las debemos de normalizar, y creo que es justo, y lo menos que podemos hacer como representantes populares es darle voz a la gente, decir hagan algo, y ahí pues creo que sí es responsabilidad de todo el Poder Ejecutivo dar respuesta. Ya son más de 7 meses de esta situación en Sinaloa y tristemente no vemos que pase nada. Pregunta Ivonne Melgar de Excelsior, de Grupo Imagen. Gracias, Elenita. Buenas tardes ya a diputados, coordinador. Rápidamente, ustedes presentaron una propuesta de contra reclutamiento forzado en menores. Entendemos que Acción Nacional también. ¿Qué tanto hay posibilidades de construir una penalización que parece ser que no se tiene en México? UNICEF ha dicho este fin de semana, además del llamado de Naciones Unidas, que México tiene que hacer algo con este problema. Y lo vinculo, coordinador, diputados, con el tema de seguridad. Usted decía, quizás hay contradicciones en el gabinete. Nos dijeron que seguridad urgía, que las 2 iniciativas de seguridad eran para allá. Tenemos 3 semanas en que se ha pospuesto. No termino de entender por qué. Dijo ayer el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, que se están incluyendo ajustes de 3 bancadas, incluido Morena. ¿Ustedes estarían incluidos en ese ajuste? ¿Saben por qué tanta tardanza? Y si puede profundizar en esta probable contradicción que hay al interior del gobierno, porque pues no es posible que se le nieguen al secretario de Seguridad las leyes que le urgen. Empezó por una de las cosas. Mire, nosotros no tenemos pláticas con ellos para incluir alguna cosa que nosotros propongamos, porque nosotros queremos que se reestructuren en su totalidad esas 2 leyes, que se protejan las libertades individuales y que no se avance a un Estado totalitario. Nosotros queremos que esto se haga a la luz de la gente, a la luz del público, y no que se anden cachando votos moviéndole alguna cosa pequeña a una ley. No quisiera pensar que se buscan esos cambios para tener votos ahí. Nosotros queremos un diálogo enfrente de la sociedad para decir, nos parece que esto está bien, esto está mal. Creo que hay cosas como la coordinación que vale la pena felicitarlos o ponderarlos, pero hay otros que no, y queremos que estén los gobernadores también en el debate para que se metan a trabajar, porque una buena parte de los delitos son del orden común. Es más, el fenómeno que hoy estamos viendo es que hay grupos delictivos que se adueñan de territorios y entonces cobran porque la gente viva. Así de claro. Cualquier pueblo pequeño, mediano, grande, hoy tiene un nuevo dueño, que no es el cacique político, ni el presidente municipal, ni el empresario más poderoso. Es la nueva aristocracia, que son las delincuentes, y que controlan en este país 1 de cada 5 cigarrillos, que controlan la venta del alcohol, que controlan los bailes y que controlan la seguridad.
Entonces necesitamos que todos ellos participen, me refiero a los gobernantes, para enfrentar toda esta tragedia que les digo. Miren, lo que se haya pospuesto esto tantos días y que no hay un diálogo abierto me llama a suponer que hay diferencias en el gabinete, porque las normas que están ahí pues crean un control de seguridad en materia de inteligencia que tal vez desbalancee el gabinete. Nos preocupa que no se haya armado ya después de un año de estar trabajando aquí prácticamente, y al final del segundo periodo en Senado y acá, que no tengamos la bicameral de seguridad nacional. Eso, la verdad, es una cosa que hay que condenar. En el momento de mayor peligro para la seguridad nacional, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, renuncia a su facultad superior de vigilar la seguridad nacional de este país. Esto va a tener responsables los que se oponen a eso. Pregunta Claudia Telles de IMER. Para preguntarle también en estos dictámenes de seguridad que están pausados, así le dice la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿sería una oportunidad para que ahora sí venga el secretario de Seguridad a hablar de estas leyes para que se puedan modificar? También que vengan gobernadores, porque comentan que están buscando el mayor consenso posible para su aprobación. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, el Tribunal Electoral está a horas de resolver los recursos que presentó Morena en su conjunto, presidencia, gobernadores, cámaras, legisladores, en contra de este acuerdo del INE que pone reglas a la promoción del proceso judicial. ¿Qué llamado se le haría al Tribunal Electoral en este tema tan importante que está por resolver? Gracias. Empiezo por lo segundo, que el tribunal ejerza sus funciones jurisdiccionales y no nos lleve a una dictadura. La sobrerepresentación en la Cámara es responsabilidad del INE y del Tribunal Electoral, también le recuerdo. En lo segundo, yo creo que sería bueno que viniera el señor secretario de Seguridad. Nosotros hemos dicho que incluso la consejera jurídica, pues sabemos que el secretario de Seguridad ahora tiene este tema con los americanos, que venga quien hicieron la ley. Y es importante que escuchen a los gobernadores, pero los consensos se hacen en la Cámara, porque los gobernadores no votan, votan las y los diputados. Y si quieren que eso tenga un consenso, que escuchen. No vamos a proponer nada que no sea sensato. Vamos a proponer más presupuesto para municipios, más presupuesto para estados. Vamos a proponer que no se metan en la vida privada de la gente honrada, interviniendo sus teléfonos. Vamos a proponer una mayor participación de la sociedad. Vamos a proponer una certificación correcta de las policías. Si queremos la paz, todos en este país queremos la paz. Claro, Morena quiere que eso se normalice, que nadie hable de esto y que para eso construye sus normativas falaces, ¿no? La última, coordinador, Moisés Sánchez Limón. Porque la última es cuando ya... Bueno. Moisés Sánchez Limón de Entre Semana. La penúltima, Rubén. Solo una reflexión respecto de este imperativo de reformar leyes y por qué no aplicar las que ya existen en materia de impartición, de procuración, de justicia, etcétera. ¿Por qué no aplicar las que existen ya? Porque pareciera que en el Gabinete de Seguridad, en la administración de López Obrador, pues iban a contar chistes en la mañana y pareciera que ocurre lo mismo en la actual, porque no hay nada. Y solo solicitar que en el caso de Veracruz nos den nombres, porque es muy enunciativo, es padre eso, ¿no? De hablar de que lo están persiguiendo, los amenazan, que es cierto, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes son estos que han renunciado? Creo que es importante saber esto, porque amén de la elección que se tendrá de cuestiones de alcaldías y el Congreso local, está el tema de la elección esta de la tómbola de magistrados, ministros y jueces. Creo que es importante saber nombres. Y la otra, pues la convocatoria, yo creo que a lo mejor sonará un chiste de mal gusto, pero yo creo que si Donald Trump les dice que por favor se pongan a atender el tema de las carreteras y la seguridad en esto, yo creo que la ingeniera le haría más caso, porque pues se está atendiendo, confiscan, encuentran laboratorios, meten a delincuentes y todo esto porque se lo están solicitando, y
estados muy focalizados. Tenemos Sinaloa, tenemos Chiapas, tenemos Tabasco, pero no va más allá, pues no vemos esto. Reitero, a lo mejor pareciera un chiste de mal gusto, pero pues si el licenciado Trump le dice a la ingeniera atiende el tema de la seguridad en carreteras, tal vez le haga caso. Gracias. Bueno, nosotros hemos llamado también a los gobernadores. Una buena parte de los delitos son del orden común y la gobernadora Nale no está haciendo su trabajo y eso es evidente. Sí se mencionaron ahorita los municipios. En algunos casos los nombres es difícil porque pues van y los asesinan. Pero sí son públicos muchos de estos nombres. Los municipios ahora se dijeron cuáles son. El de hoy en la mañana también se señaló cuál. Pero son de todos los partidos lo que está sucediendo. Y además te recuerdo que en los comicios del 21 el lugar donde más crímenes contra candidatos hubo fue precisamente en Veracruz. Hacemos un exhorto que también los gobernadores se pongan a jalar, que no lo están haciendo, salvo honrosas excepciones que también hay que destacar y que están poniéndole pues mucho énfasis. Yo destaco al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, que está haciendo un gran trabajo, a la gobernadora de Aguascalientes, que también está haciendo un gran trabajo, y que creo que al señor gobernador de Durango no hay homicidios allá. Pero el resto del país no se puede ni transitar. Es más, aquí, sal de aquí de la Ciudad de México y ya anda uno haciendo recomendaciones como si uno se dedicara a hacer eso, ¿no? Oye, no tomes combustible cuando sales aquí de la Ciudad de México, tómalo en la noche, antes, cerca de tu hogar, porque entonces ahí te están viendo y te van a asaltar. Ya le pasó a una diputada del PRI, que la quisieron secuestrar ahí en la pasada legislatura. Así nos vamos a pasar todo. Pues que se pongan a chambear. En lo de las leyes, sí hay leyes que se tienen que mejorar. Por ejemplo, todas estas de desaparición de personas sí se tienen que mejorar. Eso es claro. Si ellos quieren una nueva ley de seguridad, porque se requiere, pues platiquémosla. Pero también usted tiene razón. En los lugares donde hay paz, se ha actuado con las leyes que existen. Gracias. No tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias a todos.